Capítulo 5. El íntimo de Dios corre hacia él en la persecución. La persecución es un estado al que todos le tememos en alguna medida. Primeramente porque implica peligro para la existencia misma. También porque implica un continuo terror que nos obliga a trasladarnos de un lugar a otro, sin descanso. Peor aún si la misma proviene de personas cercanas, y justo a eso se dedicó Saúl, a quien David amaba y a quien había llegado a llamar padre. Ante la rebeldía de Saúl hacia los mandatos de Dios, este primer rey de Israel fue desechado y Dios decidió colocar a David en su lugar, rodeándolo de una gracia que le hacía destacarse en cada batalla que enfrentaba junto a su ejército. Poco a poco David ganaba el corazón del pueblo, cumpliéndose así la palabra y propósito para el cual había sido ungido. No tardó Saúl en darse cuenta de que el joven guerrero contaba con las cualidades idóneas para ocupar su lugar en el trono y desató una persecución de años, aun cuando David lo había honrado y servido con sinceridad. Conforme a la narración que encontramos en 1 Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15 y 23. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. 1 Samuel 18, 8. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. 1 Samuel 24 y 11. Lo interesante es que la persecución de Saúl multiplicó la dependencia de Dios en David. Una vez más el ahora guerrero recordaba a ese padre que en el desierto le defendió de las malas bestias. Como íntimo de Dios él sabía a dónde ir cuando los demás mal interpretaban sus intenciones. Él sabía que Dios sí comprendía lo que había en su corazón y que eventualmente le haría justicia. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. 1 Samuel 23 y 14. En medio de la persecución nos veremos en la necesidad de apartarnos. David tuvo que elegir entre quedarse en la ciudad, exponiéndose al odio de Saúl, o acudir a lugares distantes, sin las comodidades propias del palacio o de la casa de sus padres. Como él, en ocasiones nos veremos forzados a separarnos de seres queridos, de ambientes donde pensamos que prosperaríamos. Esto también forma parte del crecimiento en la intimidad con Dios. Es posible que atravesemos tristezas e incertidumbre. David parecía haber retrocedido. Luego de cantar en el palacio y de dirigir un ejército, estaba de regreso al desierto. Lo mismo podemos esperar en nuestro entrenamiento espiritual. Es difícil que nos movamos de un ambiente favorable voluntariamente, es por ello que Dios a menudo permite la persecución, porque desea promovernos pero sabe que por nosotros mismos no regresaremos al desierto. David tenía un llamado a ser rey, hasta ahora había ejercido el pastoreado de ovejas, ministró liberación a Saúl a través de la alabanza, cuando los demonios le atacaban, y ejerció el liderazgo en el ejército de Israel. Pero, siendo que estaba marcado para ser rey, necesitaba especializarse pastoreando personas. ¿Y qué grupo de personas le tocó? La palabra de Dios nos cuenta que en aquel desierto se le acercaron hombres afligidos, endeudados y amargados de espíritu. La persecución empujó a David a desarrollar sus habilidades para dirigir a un pueblo. La persecución era un mal necesario para enseñarle a aplicar los principios del pastorado que adquirió con las mansas ovejas, pero ahora con 400 hombres de carácter fiero junto a sus familias. Qué sabio nuestro Dios que no nos lanza a una empresa nueva sin primero capacitarnos en el área. Pero, como el entrenamiento tenía que ser completo, David no solo tuvo que cuidarse de la persecución de Saúl, quien se declaró su enemigo, sino que aquellos que él recibió y defendió, un día se levantaron contra él hasta amenazar su vida. Su respuesta como íntimo de Dios fue fortalecerse en su Señor, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 1 Samuel 22, 2. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo,
pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel 30, 6. Ese mismo pueblo que en un primer momento celebró a David como su líder, en esta porción de las Escrituras se tornó en su contra porque un ejército extranjero aprovechó la ausencia de David y sus hombres para saquear el campamento y llevarse tanto mujeres como niños. En medio del dolor y la frustración, todos se tornaron en contra de David. Es en este aprieto cuando el héroe de la fe vuelve a darnos una lección de intimidad, sabiendo que la respuesta a las adversidades siempre la encontraremos al mirar al cielo. Aunque la desesperación llevaba a sus seguidores a traicionarlo, olvidando la ayuda desinteresada que éste les había ofrecido durante años, el corazón de David como íntimo de Dios de inmediato buscó su fortaleza en él. David no profirió palabra con el fin de convencerlos de su inocencia. No mandó a buscar a sus hermanos para que le apoyaran, en caso de que las amenazas de agresión se materializaran. David se fortaleció en Jehová su Dios. Debe ser nuestra oración que en esos momentos en los que las voces se tornan en nuestra contra, podamos sostenernos del Dios al que servimos. Que pueda nuestra fe ser la raíz que mantenga firmes nuestros pies sobre la roca. Que las amenazas de esta vida, las enfermedades, decepciones e injusticias nos arrojen a los pies del Maestro, porque de Él viene nuestra esperanza, de Él también vendrá la respuesta idónea para cada ocasión, y es justamente cuando David iba en busca de esta respuesta que encontramos el siguiente escalón: conexiones correctas. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62, 5.